Segundo es que los que ya conocen, ya saben las salidas de emergencia. Los que no, pues no hay de otra. O corremos para allá, que están abiertas, o corremos para acá. El punto de reunión es en la alberca y enfrente del árbol el otro punto de reunión. Es que estaba apagado. Ah, no las veo bien, ¿no? Aunque en 8 años que lleva la Casa de la Cultura no ha pasado absolutamente nada. Y así va a seguir. Bueno, siempre ha sonado celulares. Todas las secciones. Muy bien. Pues vamos a iniciar con la presentación de nuestro ponente. La conferencia Debido Proceso, que va a ser impartida por el maestro Cuauhtémoc Manuel de Dienheim Barriguete, de quien me voy a permitir leer una síntesis curricular de su amplia trayectoria. Es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es especialista en temas de derechos humanos y maestro en Derecho Constitucional. Es jefe del departamento adscrito al Instituto de la Judicatura del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. Ha sido profesor de la maestría en Derecho de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, profesor de las cátedras de Derecho Constitucional Mexicano, Derecho Internacional Público, docente capacitador del Instituto de la Judicatura del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán en materia de derechos humanos. Es autor del libro Constitucionalismo Universal, la internacionalización y estandarización de los derechos humanos, coautor del libro Ensayos sobre Derecho Comparado y Constitución, coautor del libro Estado Laico y Minorías, del libro Derechos, Estado y Sociedad Democrática, entre muchos otros, incluido un compendio, por llamarlo así, de derechos humanos que editó la Suprema Corte de Justicia, que nos debe la presentación, por cierto. Pues vamos a recibir un fuerte aplauso al maestro Cuauhtémoc Manuel. Muchas gracias. Buenas tardes. Bienvenido, gracias, maestro. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias, licenciado. Un honor estar aquí de nuevo en la Casa de la Cultura Jurídica de León, donde siempre me siento tan bien acogido y de tan gratas experiencias. Me da mucho gusto ver un público tan nutrido, sobre todo en un tema tan importante y tan relevante que incluso escapa a lo que tradicionalmente, y eso es lo que espero dejarles el día de hoy, escapa a las nociones tradicionalistas que nosotros teníamos sobre el tema del derecho al debido proceso. Igual para que no se desgasten demasiado como en qué dice cada lámina o cosa de esas, yo lo que les propongo es pasarles un texto, se los voy a pasar aquí a la Casa de la Cultura, para que si ustedes tienen sus correos se los puedan enviar, para que no se desgasten como en tratar de, ¿cómo que dice? Porque además es un texto bastante amplio, es un texto de su servidor de unas 40 y tantas páginas sobre esta misma temática. Es más como una especie de resumen, un apunte, que el texto en sí, que viene ya mucho más detallado, entonces para que también no se apuren demasiado con el tema de tomar notas. El derecho al debido proceso, sí. Pues yo diría, si quieren, en cualquier momento. O sea, no necesariamente, digo, para no salirnos como luego del tema, en cualquier momento. Perdón la interrupción. Les voy a pedir un favor. Aquí ya se llenó, entonces está llegando gente a pensarlo. Si van a hacer una pregunta, levantar la mano, porque sin el micrófono no escuchan su pregunta en el otro lado. Para que les pasen el micrófono, por favor. Perfecto. Sí, gracias, perdón. Sí, gracias. Entonces, fíjense, el derecho al debido proceso lo podemos ver desde 3 ópticas. Muy importante, como un derecho humano, pero no solo como un derecho humano, como vamos a verlo, y un derecho humano yo les diría, no solo de fuente nacional, y cuando digo de fuente nacional, es no únicamente constitucional, porque siempre pensamos, fuente nacional, constitución. Sí, constitución federal, pero también otros ordenamientos. Porque una de las cosas que quiero transmitirles es que veamos
nuestros ordenamientos, incluso los internacionales, como pisos mínimos que pueden ser superados. Me explico. Los tratados internacionales marcan el piso mínimo, el estándar mínimo en materia de derechos actualmente. Recuerden ustedes la reforma constitucional, ahorita hablaré un poco de eso, de 2011, la del 10 de junio, que establece precisamente la obligatoriedad para todas las autoridades de respetar, promover, proteger y garantizar los derechos humanos, tanto de fuente constitucional como los contenidos en los tratados internacionales de los que México es parte. Entonces, no perdamos esa idea de vista, porque vamos a ver que los tratados los que nos marcan son pisos mínimos, es decir, el mínimo del derecho. El Estado mexicano no puede poner un estándar menor que el del tratado. ¿Por qué no puede poner un estándar menor que el del tratado? Porque nuestro país, libre y soberanamente, decidió ratificar, celebrar determinados tratados, y en el momento en que un Estado lo hace, un Estado queda obligado por ellos. Incluso, si ustedes se fijan, hay un artículo de otro tratado que México firmó y que es obligatorio desde 1980, que es la Convención de Viena sobre celebración de tratados, artículo 27, que dice que un Estado no puede invocar su derecho interno como causa para dejar de cumplir con otro tratado que haya celebrado. Ningún Estado está obligado a celebrar ningún tratado. Pero además, y aquí un poquito recuerden ustedes sus conocimientos en el tema de derechos humanos internacionales y derecho internacional. Las etapas para celebrar un tratado no es como tan rápido, se reúnen en una convención, van las partes, hacen sus observaciones, redactan un texto. Para redactar el texto hay que votar, o sea, las partes, los representantes que van de los estados. Eso se llama etapa de adopción del texto de un tratado. Pero después todavía viene otra etapa que se llama autenticación del texto en derecho internacional. ¿Qué quiere decir? El texto que ya ha sido redactado se le da una revisada más. Imagínense que ustedes son representantes de países, ya llegamos a construir un texto, que eso es muy complicado por las especificidades técnicas, incluso idiomáticas que hay, llegar a un texto común que nos signifique a todos más o menos lo mismo y que es lo que todos queremos, y después de adoptar el texto lo vamos a autenticar. ¿Cómo se autentica el texto de un tratado? Por la votación de 2/3 de las partes que concurren en esa convención. No sé si me explico, no es ni siquiera la mayoría. Entonces ya autenticamos ese texto, bueno, ya está entonces listo el texto. ¿Para qué? Para firmar. Pero recuerden ustedes que por particularidades de cada país, no en todos, mejor dicho, casi en ninguno, si hay algunos que sí, la pura firma no tiene efectos vinculatorios hacia el interior del Estado, sino casi todos los países requieren de un acto secundario, ratificación, aprobación, es decir, por el legislativo, por el Senado, por la Cámara de Diputados, dependiendo de cada país del mundo, de lo que diga su constitución de cada país del mundo. ¿Eso qué es? Una oportunidad mayor para que un órgano no internacional, sino un órgano interior, analice el tratado y vea si da su conformidad o no. Una vez hecho eso, y obviamente depositado el instrumento internacional de ratificación, el tratado se vuelve vinculatorio para el Estado. Y el Estado ya no puede argüir, decir, esta es la Constitución. Incluso, por ejemplo, vean, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los más importantes en este tema, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, son obligatorios para México, es decir, México se adhirió a ellos desde el año 1981. Es decir, que qué bueno que la reforma constitucional vino y puso que son obligatorios tanto los derechos humanos, pero ¿qué creen? Les tengo una noticia, ya eran obligatorios desde 1981. La propia Suprema Corte siempre ha dicho que los tratados internacionales que el Estado mexicano celebra y que son ratificados por el Senado son derecho mexicano y que por tanto son vinculatorios. Y eso no es nuevo, o sea, eso no viene de la 10ª época, ni siquiera de la 9ª.
O sea, viene desde la octava. El tema es, ¿y por qué no los cumplíamos? Si ahí estaban. Porque arguíamos el tema de jerarquías. Un tema que incluso vino a cambiar con una resolución de la Suprema Corte del 28 de octubre de 1999. La sentencia en el caso de controladores del tráfico aéreo, donde el tema tenía que ver con lo siguiente: libertad sindical. ¿Cuántos sindicatos y si se podían uno adherir a varios y crear otros sindicatos? Y el tema es que se decía en ese momento, bueno, es que la ley dice que no, ¿se acuerdan? O sea, un sindicato y ese es el principal y el único en aquellas épocas. Bueno, pues la Corte ahí aplicó preferentemente a la ley de los trabajadores, que aplicó un convenio de la OIT, Organización Internacional del Trabajo. Y entonces dijo, los tratados internacionales de los que México se aparte están en un segundo nivel después de la Constitución, pero por encima de las leyes. Es decir, rompiendo lo anterior, donde decía que entre leyes federales y tratados estaban en la misma situación. Ahora, el gran tema y un tema incluso no resuelto en función de la propia contradicción de tesis 293 de 2011, porque ahí el Pleno lo que quiso hacer es decir, no, cuando hay una restricción constitucional hay que estar a la restricción constitucional. Bueno, eso dijo la Corte. Pero ¿qué dicen los órganos que tienen la última interpretación respecto de los tratados? La Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, el intérprete original y el último intérprete del tratado no es la Corte Mexicana, porque el tratado es internacional, no sé si me explico. Su última interpretación no podría quedar a la interpretación de uno solo de los países partes de ella, sino que lo hace la Corte Interamericana, que ha dicho en sus resoluciones pues que un Estado no puede argumentar, o otra vez, en función de lo que yo les decía, artículo 27 de la Convención de Viena, no puede argumentar limitaciones en su derecho interno para dejar de cumplir con un tratado. Chequen ustedes si pueden después, ahorita se los voy a leer, pero chequenlo, muy importante, el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, obligatorio para México desde 1981, fecha de la adhesión, dice, se llama, vean hasta el nombre del artículo 2, deber de adoptar disposiciones de derecho interno. Dice, si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviera ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, o sea, si ya, pensemos, si el Estado mexicano no tuviera ya este estándar incorporado dentro de nuestra normativa, los estados parte, le hace México, desde 1981, se comprometen a adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales. ¿Qué quiere decir eso? Modificar su constitución y a las disposiciones de esta convención las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. Ni modo que México diga que no leyó eso, que diga sí firmé y no leí el artículo. Está en el segundo, no es así como el último artículo, está en el segundo. O sea, lo que te está diciendo es, si tú firmas esto, si no tienes el estándar internacional incorporado en tu constitución, en virtud del segundo, tú te comprometes a modificar tu legislación interna para hacerla armónica con esto. No en vano, en todos los casos que la Corte Interamericana ha entrado al fondo, que ya son 7, la vez pasada que vine con ustedes eran 6, ahora ya son 7. Chéquense por ahí, García Cruz y Sánchez Silvestre. El Estado mexicano ha silenciado a los medios para que eso no salga. Y hay un caso más, García Cruz y Sánchez Silvestre. Es un caso también por faltas a debido proceso, tortura, etcétera. Es muy curioso, porque cuando la Corte Interamericana conoce del caso, vean, les platico más o menos un poquito el contexto. Estas personas llevaban ya bastante tiempo en amparos y varias cosas, ¿no? Es decir, reclamaban cuestiones de tortura, violación al debido proceso, etc. El caso queda acuérdense que para ir a la Corte Interamericana los casos tienen que ir a la comisión primero. Bueno,
El caso llega a la comisión considera que sí hay violaciones, y en el mes de diciembre del 2012, no me acuerdo exactamente las fechas, pero son las fechas inmediatas a la toma de posesión de Peña Nieto, la comisión dicta su informe de fondo y dice: tienes 3 meses para acatar la comisión. Yo no sé si porque hubo el cambio de gobierno, es decir, que estaban todos descontrolados, porque salen unos, entran otros, pero pensémoslo desapasionadamente, pues eso no es justificación. Se les pasó. Pasaron los 3 meses y México no manifestó nada. En el mes de marzo, o sea, vencidos los 3 meses, que debió de haber sido como el 12-14 de marzo, la Comisión Interamericana ejerce la acción ante la Corte Interamericana y le notifican al Estado, o sea, al Estado mexicano: oye, tengo un caso, es decir, lo emplaza la Corte. Cuando el Estado mexicano se da cuenta de eso, van, buscan a las víctimas. Curiosamente, a la semana y media de esto, les conceden el amparo, salen libres, y el Estado mexicano dice: no hay materia, se quedó sin materia, y la Corte Interamericana dice: porque la libertad es posterior ¿a qué? Al ejercicio de la acción, al emplazamiento. Entonces, bueno, qué bueno que ya nos dejaste libres, ¿sí? Es algo, pero eso no te, no te exime de que yo tenga que decir si hubo violación o no. O sea, no me puedo yo dejar de pronunciar. Entonces, vean lo que hace el Estado mexicano. Dice: voy a hacer un convenio con las víctimas. Pero el problema es que como la cuestión ya está en la Corte dice: sí, pero o contestas o te allanas. Y el Estado mexicano se allanó. Y entonces ya celebraron el convenio, un acuerdo de solución amistosa. Y cuando esto ya está, el acuerdo de solución amistosa, el gobierno mexicano le dice a la Corte: bueno, ya está bien. Y dice la Corte: no, tengo que dictar sentencia. Pero si ya hicimos un acuerdo, sí, pero acuérdense, por ejemplo, el tema de tortura, vamos, así lo acuerdes, así indemnices, pagues, yo tengo que decir que hubo tortura, no sé si me explico. Vamos, no es como uno de los casos en donde tú te puedas obtener el perdón, digamos, y yo ya no sigo. Porque además aquí hay un asunto muy interesante para ustedes como abogados. El ejercicio de la acción, ¿quién realiza? Ahorita les acabo de decir el ejercicio de la acción. ¿Quién? La comisión. No sé si me explico. Tú te arreglaste con las víctimas, está bien, está suave, pero yo, comisión, estoy ejerciendo una acción. ¿Por qué? Por incumplimiento del tratado internacional. ¿Sí se fijan? El hecho de que tú llegues a un acuerdo con las víctimas, pues sí, soluciona el asunto de las víctimas, pero no soluciona el asunto de que incumpliste la Convención Americana. No sé si me explico. O sea, que las víctimas se desistan de sus pretensiones no implica el desistimiento de las pretensiones, llamémosle como si estuviera en ejercicios de fiscal de la Comisión Interamericana. Entonces la Comisión Interamericana dice: no. O sea, las víctimas se dan por satisfechas, pero yo no. Y entonces ven qué asunto tan interesante. Sí, pero ya conciliamos. Y lo que dice la comisión es: sí, pero tu momento de conciliación, ¿dónde era? Conmigo. Acuérdense que la comisión concilia. Además, yo te emití un informe de fondo con recomendaciones, te di 3 meses y además, ¿qué efectos tiene el allanamiento? Tener por ciertos, no sé si me explico. Es decir, entonces yo tengo que emitir una resolución donde diga que sí viola derechos. Échenle una vista, es muy interesante, porque además es una resolución cortitita, no recuerdo, 10 páginas. ¿Por qué? Porque el asunto de las víctimas dice: bueno, reconocemos que el Estado mexicano se allanó, su buena voluntad y tal, y se ejecutarán los términos del convenio, pero se violaron tal. Pues muy interesante. Entonces, y vienen muchos casos en camino. Entonces el tema es: ¿por qué no de una vez buscar ese estándar, ¿no? O sea, hacer ese control, ustedes quieren preventivo,
Entonces vean, es un derecho humano de fuente nacional, pero también de fuente internacional. Pero no solo es un derecho humano nada más, sino también es una garantía. ¿Cómo una garantía? No sé si se fijan, la reforma constitucional en derechos humanos del 10 de junio de 2011, ¿recuerdan? Esa que modificó 11 artículos, modificó también todo el título primero, capítulo primero de la Constitución, que antes se llamaba de las garantías individuales. Hoy se llama de los derechos humanos y sus garantías. Parece ocioso que yo se los dijera. ¿Por qué una garantía? Porque cuando hablamos de garantía nos estamos refiriendo sí también a derechos humanos, pero derechos humanos de tipo ¿qué? Instrumental. ¿Sí me explico? O sea, de tipo procesal. O sea, derechos humanos que sirven para proteger al resto de los derechos humanos. El ejemplo claro, por ejemplo, el juicio de amparo es un derecho humano que está contenido en nuestra Constitución, 103 y 107, pero también está contenido en el artículo 25 de la Convención Americana. Un derecho humano. Pero no es cualquier derecho humano, sino es un derecho humano que sirve para garantizar otros derechos humanos. Por eso se dice que también es una garantía. ¿Por qué digo yo que el debido proceso no solo es un derecho humano, sino también una garantía? Alguien pensaría, ¿qué no le estamos robando el papel de garantía de los derechos humanos al juicio de amparo? Y la respuesta es que sí. Porque recuerden ustedes que hasta hace poco tiempo, y digo poco tiempo, el mes de julio del año 2000, que fue 2011, julio 2011, cuando resuelve la Corte un expediente varios, anótenlo, es importante que lo lean, ese 912/2010, que ¿qué es ese varios? No es un amparo, no es una acción de inconstitucionalidad, no es una controversia. ¿Por qué un varios? Porque muchos decían ahí los ministros, ¿qué efectos puede tener un varios? Bueno, ese expediente se abre en cumplimiento del caso Radilla, porque el caso Radilla obliga a la Suprema Corte a que cambie cosas. Y entonces la Corte dice, ¿cómo le hago yo para cumplir con ese mandato internacional? Bueno, pues hablo un expediente varios. Bueno, a raíz de ese varios, que era antes 486 y luego se mutó al 912 y se reformó, etcétera. Bueno, ese 912/2010 que se resuelve en julio, no sé, 14, 12 de julio del 2011, ese 912, vean lo que dice la Corte. De ahora en adelante se va a modificar el sistema de control constitucional. ¿Por qué? Porque la Corte Interamericana le dijo, tus tribunales, y no digo federales, sino ni a la Corte, tus tribunales del Estado mexicano, no hacen control de convencionalidad. Y el Poder Judicial y los demás órganos tienen que hacer un control de convencionalidad y constitucionalidad ex oficio. Entonces la Corte se encuentra en un problema porque la Corte a esas fechas tenía una jurisprudencia en vigor que decía que el control de la constitucionalidad era una atribución exclusiva del Poder Judicial de la Federación y ni siquiera de todo el Poder Judicial, juzgados de distrito, colegiados y Suprema Corte. No así Tribunal Electoral, porque se acuerdan, el Tribunal Electoral es del Poder Judicial de la Federación, pero le había negado la propia Corte directamente que pudiera hacer control de constitucionalidad. O sea, le otorgaba control de legalidad en materia electoral federal. No sé si ustedes recuerdan, ese es el trasfondo de aquel viejo asunto que es el primer caso resuelto en el fondo, porque antes hubo uno en 2004 que es el Martín del Campo II, que la Corte no entró al fondo por razón de la temporalidad, pero el primer caso que resuelve contra México la Corte Interamericana es el caso de Jorge Castañeda Gutmann. Jorge Castañeda, ¿se acuerdan? Quiere ser candidato, le dicen que no. ¿Por qué le dicen que no? Porque el Código Electoral dice que tiene que estar en un partido. Él dice que ese Código Electoral viola la Constitución, porque la Constitución no dice que tengamos que estar en un partido. Entonces él dice, viola, dice, los derechos del ciudadano son votar, ser votado, tal. Las obligaciones del ciudadano son votar,
pero no dice en ningún lado de las obligaciones pertenecer a un partido. Entonces me dice, para el ejercicio de mi derecho me estás requiriendo de una obligación legal, sí legal, pero no constitucional. El gran tema del asunto es que cuando se va al juzgado de distrito y luego salta en la revisión a la Suprema Corte, porque es un tema, pensemos, de amparo contra leyes, la Corte ¿qué hace? Sobre sí, dice, el amparo es improcedente en materia electoral. Entonces, ¿qué le quedaba a él? No podía ir a la sala superior, ojo, eso se cambió después, en el año 2007-2008 se cambió y se le dieron atribuciones de constitucionalidad a la sala superior, en vista de este asunto. Pero en ese tiempo, si él hubiera ido a la sala superior le hubiera dicho, no es aquí, porque en materia electoral no procede. En materia electoral, ¿qué procedía en ese entonces? Acción de inconstitucionalidad, pero acuérdense, acción de inconstitucionalidad no es una acción que tengamos los ciudadanos. Procurador General de la República, 33% de diputados, 33% de senadores, legislaturas de los estados, procurador, ya lo dije, Comisión Nacional de Derechos Humanos, o en materia electoral, partidos políticos. ¿Qué partido iba a ejercitar una acción de inconstitucionalidad cuando este cuate no estaba en ningún partido? Y en ese caso, aunque no se mete la Corte al fondo de los derechos políticos, condenó al Estado mexicano por violación del artículo 25. ¿Qué dice el artículo 25? Es el equivalente, digamos, del derecho de amparo en la Convención Americana. El artículo 25, vean lo que dice el artículo 25. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante jueces o tribunales competentes que el ampare, es el amparo, contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúan en ejercicio de funciones oficiales. Y él no tuvo ese recurso. No había. Sí. Sí. Si le pasan por favor el micrófono. Le comentaba que hace unos días estaba leyendo una tesis jurisprudencial que habla sobre la reforma precisamente que es el 10 de junio, ¿no?, del 2011, que es obligatorio para todas las autoridades, pero en esta tesis habla que no para la autoridad administrativa. Pues es que fíjese, ahí el tema es, uno de los grandes problemas es que les voy a recomendar una lectura, no sé si aquí ya se presentó, justo ayer presentamos en el Congreso del Estado de Michoacán un texto de Editorial Porrúa que se llama La Interpretación Conforme, que es un texto del doctor José Luis Caballero Ochoa, es el texto número 90 de la Biblioteca de Derecho Procesal Constitucional de Editorial Porrúa, es un libro verde. Uno de los grandes problemas que tenemos y que se comenta en el libro y les va a ser muy útil, es que la interpretación conforme, si ustedes se fijan, nos indica el segundo párrafo del nuevo artículo primero, que en la interpretación de los derechos humanos se tiene que tomar en cuenta, dice aquí, las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. O sea, el gran problema que seguimos teniendo, que sigue teniendo en parte nuestra Corte, nuestra Suprema Corte, es que no se han desvinculado de viejos criterios, no sé si me explico. Seguimos sin considerar el aspecto internacional. Les voy a poner un ejemplo. ¿Quién está obligado dentro de un Estado a acatar un tratado internacional? Todo el Estado. Si no, vamos a caer en un absurdo. Ahorita les platico el caso como los gringos. Les voy a platicar el caso de los gringos. Nosotros promovimos un juicio contra ellos, es el caso Avena y otros, ante la Corte Internacional de Justicia, la de La Haya, porque a esos connacionales, 50 y tantos connacionales nuestros, no les dieron garantía de audiencia y no les dieron tampoco asistencia consular, sobre todo. Y el derecho de asistencia consular, que está en el artículo 36
de la Convención de Viena sobre relaciones consulares dice que ese es un derecho también del propio Estado, por eso el Estado mexicano lo demandó. Ganamos, uno de los pocos casos que hemos ganado internacionalmente, le ganamos a Estados Unidos. Condenaron a Estados Unidos a que Estados Unidos tenía que cumplir con la Convención de Viena sobre relaciones consulares que él firmó. Cuando llegó a Estados Unidos, los jueces de Texas, vean lo que dijeron: yo no, porque yo no estoy obligado por el tratado, el que está obligado es el Estado, los Estados Unidos de Norteamérica, pero yo soy Texas. Ese es, si me explico, soy tribunal local, pero ¿y eso qué? Uno tiene que leer, y el problema es una gran ignorancia de derecho internacional. El derecho internacional obliga al Estado en su conjunto, no sé si me explico, y no para el mundo internacional es irrelevante, intrascendente las divisiones geopolíticas que tengas, si tienes estados, provincias, división de poderes, no le importa, no sé si me explico. Internacionalmente cumples con el tratado o no lo cumples, y si no lo cumples es responsabilidad de todo el Estado, no sé si me explico. O sea, los tecnicismos o divisiones de poder, tanto horizontales que tengamos, es decir, ejecutivo, legislativo, judicial, órganos constitucionales autónomos, etcétera, ese es horizontal, o vertical, federal, estatal o municipal, eso no interesa. Se los digo con conocimiento de causa porque yo participé en el grupo que promovió la reforma constitucional en derechos humanos, la del 2011. ¿Por qué creen que hay un párrafo? Es que luego, vean, un párrafo que dice: todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, lo cual quiere decir que una federal no va a tocar sobre un tema federal, de una ley federal, de una estatal, no sé si me explico. Cada quien en su rango de competencias, pero están obligados a, decíamos, respetar, proteger, promover. O sea, el artículo primero es muy claro, dice todas las autoridades, todas. Entonces yo le voy a decir, desde el plano internacional, el Estado en su conjunto está obligado. La tesis 293, ¿se acuerdan que salieron dos jurisprudencias de ahí? ¿Se acuerdan que hay una jurisprudencia que sacó la Corte obligatoria a raíz de esa, que dice que las resoluciones de la Corte Interamericana son que vinculatorias, aun cuando México no haya sido parte litigiosa? Bueno, ¿qué ha dicho la Corte Interamericana en ese particular? Lo que ha dicho es que todas las autoridades de un Estado, independientemente del poder en el que se encuentren, ejecutivo, legislativo y judicial, tienen que hacer su control de constitucionalidad. Ojo, hay diferentes grados, no sé si me explico. También no le vamos a pedir que haga uno y derogue cosas, o sea, en el ámbito de sus competencias, pero no hacerlo implica dejar a que todo lo haga el Poder Judicial. O sea, pensemos, un órgano, que es lo más difícil ahorita, y por cierto está próximo a salir un texto de mi autoría aquí con el Congreso de Guanajuato, sobre la obligatoriedad que tienen y control de convencionalidad que tienen que hacer los órganos legislativos. O sea, pensemos, si nosotros fuéramos legisladores, ¿tenemos que tomar en cuenta los tratados que México ha celebrado a la hora de que legislemos o no? Sí, no sé si me explico. O sea, no es de que, ay, que te lo resuelva la Corte, no sé si me explico. ¿Para qué hacemos leyes que puedan? Es como si yo les dijera, y que esto es la respuesta es unánime, tenemos que tomar los legisladores de Guanajuato la Constitución federal o no. Bueno, pues del mismo modo tenemos que tomar en cuenta un tratado para tratar de no hacer leyes inconstitucionales ni tampoco leyes inconvencionales. No sé si me explico. No hacen el mismo tipo de control, es decir, tampoco se va a tratar de que el órgano administrativo realice tareas que le corresponden al judicial, no sé si me explico, como dirimir controversias. Pero pensemos en este caso concreto, las juntas de conciliación y arbitraje. ¿En qué poder están? Entonces no hacen, tienen obligación de hacer control convencional, ¿sí o no? ¿Sí me explico? Es decir, va a llevar tiempo, es igual que la reforma penal. O sea, la reforma penal no es como automático. Es un proceso de adaptación, pero un proceso sobre todo de cambio cultural. O sea, el gran tema no es la ley ahí está.
sino el tema es qué hago con esa ley y cómo la leo y cómo la interpreto. Decía ayer el doctor José Luis Caballero en ese texto que mucho les recomiendo, es no es necesario ya moverle a la Constitución nada. Lo que tenemos que hacer es interpretarla de una manera diferente. ¿Ya leyeron? ¿Cuántos de aquí ya leyeron el caso Radilla? Bueno, les platico más o menos, para que vean, no es el mismo tema. Cuando el caso Radilla llegó a la Corte, me estoy desviando un poco, pero creo que es el contexto. Cuando el caso Radilla llegó a la Corte Interamericana, pedían la comisión que se quitara o se modificara el artículo 13, la que dice, subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar, Lo que dijo la Corte Interamericana ahí es, no necesitas quitarlo, lo que necesitas hacer es interpretar de una manera distinta. No sé si me explico. ¿Cómo nos llevó? Y me incluyo yo también, porque así me lo enseñaron en la escuela mis maestros de garantías individuales, a que yo entendiera, y quizás ustedes también, que el artículo 13 lo que decía es que cuando un delito lo cometen los militares, los juzgan los militares, y cuando ahí interviene un civil, al civil lo juzgan los civiles. Así nos lo dijo mi maestro. Y mi maestro se llama Ignacio Burgó, y así dice su texto. Pero la Corte dice, a ver, vamos a leer el artículo 13, pongan atención. Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar, pero, o sea, está diciendo que va a haber ciertos delitos de casos militares, ¿cierto? Pero luego dice, pero, los tribunales militares en ningún caso, ¿qué es ningún caso? Nada. Ni uno. Y por ningún motivo, o sea, por ningún motivo es Nada. ninguno, podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al ejército. Mi maestro decía, no, es que no la están extendiendo. El tribunal militar juzga a militares. ¿Pero qué dice la Corte Interamericana? A ver, ¿qué maneras de interpretar tan chatas son esas? Cuando en un juicio se dirime la situación del inculpado, también se dirime la de las víctimas, ¿o no? Entonces usted está trayendo la situación de las víctimas a fuero militar. No sé si me explico. Sí. Llevar a un militar que violó derechos humanos de no militares a juzgarlo ante autoridades militares implica sujetar a las víctimas ante las autoridades militares, ¿cierto o falso? Cierto. Todo, o sea, todo está con... Porque si ahí absuelven, ¿qué procederá? Nada. No sé si me explico. Eso es lo que dice la Corte. No, necesitas leer con otra mentalidad. Tú estás leyendo como que, no, cuando en un juicio resolvemos el tema de un inculpado, también resolvemos el de las víctimas y ofendidos. Ahorita se los voy a platicar, pero sorpréndanse. Los derechos de la víctima y el ofendido no estuvieron aquí hasta el año 2000. El artículo 20 no tenía apartado A y B, que ahorita ya tiene más, ya ven principios y bla, bla, bla. Pero me refiero, la Constitución original nada más decía, los derechos del inculpado son... ¿Por qué? Porque se consideraba como si las víctimas, digamos, fueran ajenas. Incluso decía, y eso se va a cambiar con el nuevo sistema, van a ver, que la víctima solo tenía derecho a ¿qué? Ah, caray, nada más. Entonces, él no tiene interés entonces en que le siga un juicio y se le sancione. No sé si me explico, o sea, teníamos esa concepción, pero el tema es, ¿les interesa o no más les interesa sacar una lana a las víctimas? O sea, ¿les interesa la justicia o no? Dicho, ahorita me brinco, porque después lo vamos a ver, pero me permite avanzar. Bueno, internacionalmente, las víctimas tienen 3 grandes categorías de derechos, que no se les olvide: verdad, justicia y reparación. O sea, toda víctima de violación de derechos humanos, penal o no penal, o sea, en cualquier materia, tiene derecho a esas 3 cosas: verdad, justicia y reparación. Verdad, a saber qué pasó, quién fue, cómo. Pensemos a Ayotzinapa, ¿no? Yendo de Iguala, la playa, es decir, y
San Fernando, o sea, todo el país, pues, o sea. Es que de veras, o sea, el tema es que uno puede decir así y uno va diciendo por todo el país. El hijo de Colosio tendrá derecho a saber quién mató a su papá realmente, y no solo quién, ¿por qué? Pero si se fijan, no, ya dejémoslo ya, o sea, ya, no sé si me explico. Y no me refiero a los pagadores que ponen ahí. El que mató a Ruiz Massieu, el que mató al cardenal Posada, no sé si me explico, o sea, ya agarramos a uno y a este. Pero ¿cuáles fueron sus motivos? ¿Quién lo mató? No sé si me explico, o sea, tantas cosas que se quedan como en el tintero, o sea, donde no hay verdad. Y en una sociedad, créanme, donde no hay verdad, No hay justicia. no puede haber tampoco perdón. Las heridas están abiertas en este país desde hace muchos años. Decía José Vasconcelos, ¿a qué huele México? México huele a sangre. Y yo le aderezo la sangre. Huele a sangre e injusticia. Mientras eso siga así, no vamos a poder avanzar. ¿Verdad? Justicia. ¿Qué es justicia? Que los responsables y culpables, que no es lo mismo, culpables sean castigados, responsables respondan. Ahorita vamos a ver algunos principios. O sea, el tema no es, por ejemplo, pensemos en una naturaleza como lo que pasa en Guerrero. No se trata que a lo mejor sea necesariamente culpable el gobernador, pero siempre será responsable, ¿no? Es como si en un partido de fútbol los jugadores se agarraran a golpes y el árbitro dijera, no es mi responsabilidad porque yo no estoy pateando a ninguno de ellos. No sé si me explico, yo no los golpeo. Sí, pero un árbitro está ahí para evitar que eso ocurra. Lo que decía Calderón también, ¿no? Querían hacer una responsabilidad internacional. No, yo no los maté. No, es que yo no estoy diciendo que tú los mates. Es que tú puedes ser responsable por acción o por omisión, y en este caso es por omisión. O sea, cuando en el partido de fútbol se pegan todos contra todos, ¿qué quiere decir? Que el árbitro no pudo. Cierto, hay un momento en que las cosas ya se desbordaron y ya no las puede parar, pero para eso tiene herramientas, no sé si me explico, que no hizo desde un principio. ¿Sí me explico? O sea, cómo vienen estas, es decir, culpabilidades y responsabilidades. Entonces, verdad, justicia y obviamente la reparación, que además, déjenme decirles, la reparación no solamente es un tema de dineros, porque si llevamos a las cosas nada más a un tema de dineros, las cosas no van a funcionar, y esto tiene mucho que ver con el nuevo sistema. No sé si lo han escuchado, el tema justicia restaurativa. Sí, allá hay una. En el caso Radilla, ¿cómo se daría esto de la reparación y la verdad y la justicia? Bueno, en el caso Radilla, fíjense, primero, a los familiares les tuvieron que pagar unos dineros por vía, eso en temas de reparación, de compensación. Se tuvo que hacer un acto público en Atoyac de Álvarez, tuvieron que pedir disculpas, pero no solo eso, el tema es verdad. A ver, ¿dónde está Radilla? Se acaban de cumplir 40 años de su desaparición. Radilla continúa desaparecido. No está muerto, está desaparecido. No sé si me explico, es decir, ese es el tema de verdad. ¿Dónde quedó Radilla? Pero además, verdad, otra vez, ¿quién ordenó su desaparición, muerte, lo que sea? No sé si me explico. Y tema de justicia, ¿quiénes fueron? Y si sabemos quiénes, Sí, sancionarlos. A lo mejor va a ser muy difícil por el tiempo que ya pasó, pero en justicia tenemos que investigar quiénes fueron, no sé si me explico, aunque ni vivieran ya, porque mientras eso no se haga, espero que ninguno de ustedes esté en esa situación de tener algún pariente, amigo desaparecido, pero son heridas que no sanan. Y se los digo porque yo tengo la desgracia de tener un primo, tiene 3 años desaparecido.
Y el problema no es decirle a sus papás como les dijeron, pues ya háganse a la idea de que este ya murió. No sé si me explico. No es hacerte a la idea. Mis tíos quieren saber, sí, dónde, cómo, dónde están sus restos, aunque vean, para llevárselos. O sea, eso la Corte Interamericana lo ha explorado mucho tiempo, es importante, no sé si me explico, para las víctimas, saber dónde quedó, qué pasó, o sea, hagan de cuenta que es como un rompecabezas para una víctima, donde al rompecabezas le falta todas estas piezas, y esas piezas las tiene que ir embonando para poder. Nunca va a quedar igual, siempre faltará una pieza, que es la del desaparecido, no sé si me explico. Y piensen en un gran rompecabezas donde en el centro le falta una pieza grande. Pero por lo menos quieren recomponer lo de alrededor, aunque siempre va a estar esa pieza faltante. ¿Y por qué digo pieza faltante? Porque aunque lleven su osamenta, etcétera, pues ¿eso qué? Eso no nos devuelve a una persona querida. ¿Sí me explico? Entonces, las cosas no es como, pues ya pasó, ya, ¿para qué le buscan si son 40 años? Hay un caso, el caso que tiene que ver con esto que yo decía de la obligación de en sede administrativa o en sede legislativa, que es el caso Hellman con G, Hellman contra Uruguay del 2011 de la Corte Interamericana. Es un caso dramático. El caso Hellman es el caso de Juan Hellman. ¿Han oído de Juan Hellman? Hellman, el poeta, que acaba de morir hace poco. Bueno, ese señor buscó durante más de 20 años a ver si tenía una, no sabía siquiera. Desaparecieron a su hijo, a su nuera, que estaba embarazada, y los asesinaron. Pero a la nieta, Hellman, se la llevaron, bueno, a su nuera, se la llevaron al Uruguay, y en Uruguay la dejaron que tuviera el bebé, mataron a la mamá, y al bebé lo dieron a una familia de niños. O sea, esta niña vivió 20 y tantos años creyendo que era hija de otro. Y este señor 20 y tantos años estuvo justo. Muy curioso que el señor solo sobrevivió 2 años más que Hellman a la sentencia. O sea, casi estuvo, como era su razón de vida, no sé si me explico, buscar. Curioso porque la niña, María Macarena se llama, hasta se cambió el nombre después, ¿no? Porque, pues imagínense qué duro descubrir que los que tú crees que son tus padres en realidad son cómplices de los que mataron a tus verdaderos. O sea, es un drama, ¿no? Es un drama personal y social, ¿no? Porque además es el tema de los desaparecidos en Argentina, en Uruguay, en Brasil y en México. Entonces les recomiendo mucho. Entonces fíjense, sí es un derecho humano, el debido proceso, pero también es una garantía. Ya nos desviamos un montón, pero ¿en razón de qué? De que ese 912 dijo, tenemos que cambiar el modelo de control constitucional, y ahora todos los jueces tienen que hacer control de constitucionalidad y convencionalidad ex oficio. O sea, la Corte anuló esa jurisprudencia que prohibía a los tribunales, llamémosle, del orden común, hacer control de constitucionalidad en derechos humanos. Y ahora hacen control de constitucionalidad, vamos, a lo mejor puede quedar en duda autoridad administrativa, pero autoridad jurisdiccional, sea formalmente judicial o no, ya la Corte Mexicana ha dicho que todos lo tienen que hacer. Es decir, cualquiera que sea un tribunal, si el tribunal es contencioso administrativo aunque no esté en el Poder Judicial, si el tribunal es agrario aunque no esté en el Poder Judicial, si el tribunal es laboral aunque no esté en el Poder Judicial, no sé si me explico. Ya hay un avance, por lo menos dice todos los tribunales y jueces, o sea, no solo el Poder Judicial. Entonces, si ustedes se fijan, eso en qué ha convertido a todos los juicios. Todos los juicios se han convertido, a raíz de eso en México, en una garantía del resto de los demás derechos. Porque el juez civil, penal, mercantil, laboral, agrario, fiscal, militar, etcétera, tiene la obligación de ahí, en ese juicio, hacer un control de constitucionalidad y convencionalidad de ese juicio. Se lo pidan. Claro, después eso puede ser revisable ante un juzgado distinto, colegiado, pero en prima facie lo puede hacer ahí. Pero antes había esa negativa de decir, no, ahí no lo puedes hacer. ¿Sí? Entonces, ¿qué ha ocurrido? El debido proceso se ha establecido en un medio de garantizar no solamente la pura legalidad, sino garantizar los derechos constitucionales y los derechos internacionales. Pero también es un principio, y aquí viene un asunto interesantísimo.
Vamos a ver cómo el debido proceso, como principio, o sea, este es como una cuestión de irlo ampliando. Como principio, dicen, ese principio tiene que estar presente en todos los actos del Estado cuando el Estado pueda afectar en la esfera jurídica a un gobernado de manera directa. Pongo un ejemplo. Y la Corte misma mexicana ha dicho, debe ampliarse procesos administrativos o procedimientos administrativos sancionatorios. Es decir, que dentro del Poder Ejecutivo, y ahí vamos con el tema, que dentro del Poder Ejecutivo, y esto está sonando en muchas partes, usted trabaja ahí y su jefe de repente le abre un procedimiento administrativo sancionatorio y le dice, estás despedido. ¿Estás despedido? Sí. Pero primero me tienes que decir por qué. Y me tienes que dejar defenderme. No sé si me explico. Me tienes que notificar primero que me estás abriendo este procedimiento. Y yo tengo, oye, pero yo no soy un tribunal. De todas maneras, el procedimiento administrativo sancionatorio tiene que llevar la idea del debido proceso como principio, no sé si me explico, aunque no seas un tribunal, pero tienes que darle a la persona el derecho de saber de qué lo acusas o de por qué lo vas a sancionar y de defenderse. En el Estado de México, en un congreso que acabo de estar, resultó mucho esta situación de una serie de personas, sobre todo con los cambios de gobierno, ¿ya ven? Donde llegaban y decían, por fallas en tu trabajo, tal, pero así muy escueto, estás cesado. A ver, o sea, no me puedes decir por fallas en tu trabajo, tienes que decirme que fallas, o sea, piensen, ¿qué no hice? ¿Cuándo no vine? No sé si me explico. Porque yo tengo el derecho y debo tener el derecho aquí, antes de que me corras, de poder argumentar y de poder probar. Porque además, muy interesante, porque esto decían que ocurrió también en otra parte, decían que en algunos decían, bueno, estás cesado y te doy tu derecho de audiencia para que manifiestes lo que a tu interés convenga. Ay, espérame, ¿qué no debe ser al revés? O sea, primero me das audiencia, oyes lo que digo y después me sancionas. Como que me sancionas y después para que tú digas lo que te interés convenga. Pues ya, ¿para qué digo? Si ya fui sancionado.